Por medio de PowerPoint, podemos introducir la cantidad de texto que necesitamos a lo largo de la presentación y añadirle formato o editarlo. Sumado a esto, el software ofrece numerosas opciones y utilidades mediante las cuales es fácil enriquecer las diapositivas. Nos permite agregar elementos visuales y audiovisuales tales como imágenes, animaciones, gráficos, audios y videos. Así con respecto a los gráficos, que son herramientas de gran ayuda y nos permite exponer los datos de una forma más interesante y atractiva ante la audiencia. En términos generales, los gráficos se definen como representaciones visuales de una serie de datos, por lo general son numéricos, y con ello proporciona una rápida noción acerca de volúmenes, cantidades, porcentajes, a través de comparaciones entre sí, de modo que permiten observar la relación que hay entre esos datos y así simplifica su interpretación. En tal sentido, cualquier tipo de gráfico opera como un conjunto de puntos plasmados en coordenadas cartesianas que sirven para analizar o estudiar el comportamiento de un determinado proceso, o en su defecto, de un conjunto de elementos. Considerando que el empleo de gráficos en las diapositivas de PowerPoint ofrece a los espectadores una interpretación inmediata de un conjunto de información basada en datos clasificados por filas y columnas. Por consiguiente, un gráfico es verdaderamente eficaz cuando se desea exponer una información, ya que además de organizar un conjunto de datos, también nos permite llamar la atención de los lectores y así facilitar la interpretación de la información expuesta, al igual que su comparación visual. Razón por la que habitualmente estos elementos en PowerPoint son empleados en archivos dirigidos a proyectos de investigación, estadísticas, entre otros. Si necesitamos agregar un gráfico en una diapositiva de PowerPoint para enriquecer la presentación, es preciso tomar en cuenta que también debemos hacer uso de Excel para ello, puesto que estos elementos emplean una hoja de cálculo de Excel para poder añadir los datos de la gráfica. Para insertar un gráfico debemos realizar los siguientes pasos. Primero, ubicarnos en la diapositiva en donde deseamos insertar el nuevo gráfico. Si la diapositiva tiene un diseño que contiene un marcador de posición, hacemos clic en el marcador de posición y luego clic al icono de insertar gráfico. Se abrirá el cuadro de diálogo de insertar gráfico. De lo contrario, si contamos con una diapositiva con diseño en blanco o con otro diseño, nos dirigimos a la ficha Insertar, en el grupo Ilustraciones, hacer clic al comando Agregar un gráfico. De igual forma, se abre el cuadro de diálogo de Insertar gráfico, mostrando específicamente en la barra lateral izquierda los diferentes tipos de gráficos. Debemos tener en cuenta que podemos elegir entre varias opciones dependiendo de la información a presentar. Así, cuando elegimos alguna categoría, podremos ver los subtipos en la parte de la derecha. El primer tipo de gráficos es columnas. Se trata de una gráfica en la que los datos se organizan por medio de filas y columnas en tablas y se representan a través de columnas verticales, por lo que suelen desplazarse las categorías en el eje horizontal y los valores a lo largo del eje vertical. Así son gráficos utilizados normalmente cuando hay muchos datos que comparar. Cabe destacar que existen varios modelos de gráficas que son columnas agrupadas, columnas apiladas, columnas 100% apiladas, columnas agrupadas en 3D, columnas 3D apiladas, columnas 3D 100% apiladas y columnas en 3D. El siguiente tipo de gráfico es líneas. Este tipo de gráfico hace referencia a un elemento gráfico en donde la información categorizada se distribuye a lo largo del eje horizontal de forma uniforme, mientras que todos los datos de valores se muestran en el eje vertical equivalentemente. En este caso, como los puntos se conectan por medio de líneas, es simple ver si los valores suben o bajan con el tiempo, ya sea por mes o por trimestre. Es por dar un ejemplo. De tal manera, los gráficos
de líneas son utilizados para presentar tendencias más que todo. Es decir, que sirven para mostrar datos continuos con el tiempo en un eje de escala regular. En cuanto a los tipos de gráficos lineales de PowerPoint que podemos encontrar, son el tipo de líneas, línea apilada, líneas 100% apiladas, líneas con marcadores, línea apilada con marcadores, línea 100% apilada con marcadores y también líneas en 3D. El siguiente tipo de gráfico es circular. En este caso, todos los datos a representar son trazados en un gráfico redondo, de manera que se exhibiera el tamaño de todos los elementos de una serie de cifras proporcionales a la suma de cada uno de los datos enseñados, y por eso, cada uno de ellos se encuentra expresado por medio de porcentajes. Así se estima que los gráficos circulares son útiles para comparar proporciones. En este sentido, cada valor es un trozo y algunos pueden ser más grandes que otros, como podemos observar, de tal manera que forman una especie de pastel. Por otro lado, con respecto a las tipografías de las gráficas circulares que podemos encontrar en PowerPoint son circular, circular 3D, circular con subgráfico circular, gráfico circular con subgráfico de barras y anillos. El siguiente gráfico es barras. Al momento de ordenar datos de una manera sencilla, este es uno de los tipos de gráficas más empleadas en PowerPoint, gracias a que se ocupa de mostrar comparaciones entre elementos individuales. Por consiguiente, se caracteriza por tener un funcionamiento similar a los gráficos de columnas con la diferencia que usa barras horizontales. En este caso, las categorías son mostradas en el eje vertical de forma típica, mientras que en el eje horizontal son detallados cada uno de los valores. Con respecto a los subtipos del gráfico de barras en PowerPoint, contamos con la posibilidad de elegir entre los siguientes: barras agrupadas, barras apiladas, barras 100% apiladas, barras 3D agrupadas, barra 3D apiladas y barra 3D 100% apiladas. El siguiente tipo de gráfico es áreas. Son parecidos a los gráficos de línea, con la distinción que las áreas bajo las líneas se rellenan en este caso. De tal modo, son elementos empleados para trazar el cambio que se observa en los datos con respecto al tiempo, por lo que su principal objetivo es establecer un enfoque sobre el valor verdadero de una tendencia. Y por su parte, los gráficos de área permiten visualizar la relación de las partes con un todo, para así analizar la información expuesta detalladamente. Cabe distinguir que en PowerPoint podemos escoger entre varias clases de gráficos de áreas, que son áreas, áreas apiladas, áreas 100% apiladas, áreas 3D, áreas 3D apiladas y áreas 3D 100% apiladas. Y la siguiente categoría o tipo son las de dispersión XY. Y tal como su nombre lo indica, consiste en una gráfica de dispersión basada en los ejes X y Y. Así, en el eje X se sitúan los valores, que serán relacionados con los datos del eje Y. Gracias a esta característica son gráficos utilizados para comparar información netamente numérica, ya sea estadística, científica o ingenieril. En ese sentido, los gráficos de dispersión también se emplean para comparar y analizar un gran flujo de datos sin tener en cuenta el tiempo. Ahora bien, con respecto a las tipografías de esta categoría de gráficos XY que se encuentran dentro de PowerPoint, podemos indicar que podemos encontrar dispersión, dispersión con líneas suavizadas y marcadores, dispersión con líneas suavizadas, dispersión con líneas rectas y marcadores, dispersión con líneas rectas, burbuja y burbujas 3D. Estas son las primeras o los primeros tipos de gráficos que podemos utilizar en PowerPoint, pero tenemos otros más que lo veremos en la próxima lección.